Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a todos a este tema que tiene como título la educación en Coín. La asociación Viva Coín, en la línea siempre de crear debate, ha creído que esta semana es una semana fundamental para todo lo que es el devenir de la educación en España en general, aunque nosotros hemos querido centrar lo que es en el ámbito nuestro, en el ámbito local. Si me permiten, yo haría una pequeña rectificación. Yo llamaría esta charla la educación en Coín parte primera, porque estoy absolutamente seguro de que esto que comienza hoy y que tendrá hoy nuestra primera reunión, sin ninguna duda tiene una suficiente enjundia como para poder tener una continuación que creemos que será aproximadamente entre finales del mes de septiembre y el mes de octubre, es decir, cuando ya empieza el nuevo curso, y de todo esto que vamos a tratar esta noche lo veamos ya directamente en la práctica, veamos exactamente hasta qué punto todo esto que se va a hablar hoy acaba siendo realidad o no. Nosotros como miembros de la Junta Directiva siempre tenemos a bien crear debate, por lo tanto nos parece que es muy importante que las personas que están aquí hoy con nosotros y que representan a 4 pilares fundamentales de lo que es el proceso educativo en nuestro país, tengan también una segunda parte que tiene tanta importancia como la primera, y es la participación de todos ustedes, los que están allí en nuestro patio de butacas. Esta semana, evidentemente a nadie se nos escapa que hace 2 días hemos tenido un hecho sin precedentes, que es la convocatoria de una huelga en la educación, pero lo que es sin precedentes es que ha afectado a todos los niveles educativos, desde la escuela, desde lo que serían los primeros años de nuestra vida, la etapa primaria, la secundaria y la universidad. De todo lo que es los acontecimientos que se vienen dando, es decir, si eso fue hace 48 horas, recordar que ayer también por parte de lo que fue el Consejo Rector de Universidades estaba prevista una charla con el ministro José Ignacio Bert, y la charla al final no se produjo por incomparecencia de buena parte de estos rectores. Es decir, creemos que el tema es un tema de una importancia fundamental, y como nosotros desde aquí queremos abarcar en la medida de lo posible todas las opiniones, no puedo evitar decir que por parte del gobierno se ha dicho que esto, a pesar de que es un tema, un subtema de los que aparece en nuestra charla, que es el de hablar de 10.000 millones de recortes, estamos hablando de que, según palabras del gobierno, no será exactamente recorte, sino que será una reasignación, en función de que se van a cambiar las partidas presupuestarias en función de distintos intereses a los que se están dando en este momento. Nosotros queremos saber si es posible, si eso será exactamente una reasignación de fondos, si será exactamente un recorte, si eso va a afectar a la calidad de la educación o no, si el hecho de tener más alumnos por aula, o si el hecho de que los profesores tengan que tener un recorte en su sueldo y no digamos ya los interinos, generará algún tipo de reacción contraria en lo que es propiamente el beneficio de la educación. Para ese motivo, entonces, nosotros queremos dejar estas preguntas en el aire, pero queremos fundamentalmente que sean los responsables de las personas que están aquí con nosotros las que nos den su opinión, y que a partir de ahí generemos un debate entre todos los asistentes de esta charla. Para esto hemos querido invitar a un representante de lo que es los institutos de Coín, en este caso en la presencia que tengo yo aquí a mi derecha, a Manuel Jiménez, que es el director del Instituto Los Montecillos. Queremos tener también la opinión de lo que es la escuela primaria. Tenemos aquí a Raquel Paneque, la tengo así, aquí a mi segundo puesto a la izquierda, que es la directora del Colegio López de Vega. Queremos también tener la opinión de lo que son las AMPAs. Para mí aquí es un gusto tener aquí una vieja amiga. Bueno, yo hasta hace un par de años pertenecía, este año pasado exactamente, pertenecía a la AMPA del diseño de la fuente, y gracias a ello tuve bastante trato con Santi. Bueno, fue Santa Ruiz, o Santi como la conocemos todos. Y también tenemos en nuestra mesa la voz de una estudiante universitaria, que es una becaria, que es Lorena Buena León, que está en este momento cursando 4º de medicina.
Queremos entonces, a partir de ahora, pasar la palabra a los responsables de cada uno de sus... sabemos que ustedes, como buenos profesores que son, se han venido con la lección bien aprendida, veo que se han venido con un muy buen guión, así que sin más dilación, le paso la palabra en primera instancia a Manuel Jiménez, director del Instituto de los Montecillos. Esto empieza por edad. El más joven primero y después ya irán interviniendo. Buenas noches a todos y a todas. Yo quiero dar las gracias a la Asociación Cultural de Libertad y Progreso Viva Coín por traer a su conocido ciclo de charlas y debate un tema que nos interesa a todos, la educación. Estamos, bueno, antes de comenzar, evidentemente tengo que daros las gracias a todos los que estáis ahí sentados. Es un tema apasionante en estos días, al menos que preocupa de manera especial, entiendo que a la sociedad en general, al mundo educativo, y al hablar del mundo educativo, pues claro, es la sociedad en general, porque están los profesionales por un lado, está el alumnado, están las familias, están los abuelos, por tanto es un tema que preocupa a toda la sociedad. Por tanto, muchas gracias. Yo decir que, bueno, que entiendo que representamos a la Escuela Pública de Coín en su conjunto, los que estamos aquí, y deciros que estamos viviendo momentos muy difíciles, yo diría que trágicos, y pediría a todos que reflexionemos sobre lo que supondrá para nuestro país lo que nos ha llegado, y desde luego que este acto nos vendrá muy bien para concienciarnos sobre las consecuencias que tendremos ante los recortes que recoge el Real Decreto Ley 14/2012 de 20 de abril, las medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo no universitario. Asimismo, posteriormente, lo que es que todavía no tenemos esa normativa fuera, solamente tenemos pues lo que hemos escuchado. El gobierno andaluz pues también sacó su tijera bien afilada, entendemos nosotros, y efectivamente nos dio un gran disgusto, cuando todos en Andalucía teníamos la esperanza puesta en las acciones que nuestro gobierno andaluz llevaría a cabo en este tema, tanto educativo como sanitario. Mirad, ustedes me van a permitir que yo haga un pequeño recorrido histórico por la educación en Coín. Y diréis, ¿por qué? Si lo que nos trae aquí podemos pensar que es lo de ahora, lo más actual. También hablaremos de ese tema. Pero entendemos que la historia nos tiene que alumbrar. Nos tiene necesariamente que ofrecer elementos para intervenir, para reflexionar. Para ello, yo voy a comenzar leyendo una carta que se recoge en una monografía que se publicó hace años por la Concejalía de Cultura en aquel momento en nuestro ayuntamiento, y cuyos autores son don Francisco Briales González y yo mismo. Quiero agradecer también la labor realizada tanto por don Roque Naranjo como por don José Antonio Urbano Pérez, que nos han alumbrado lo que ha sido la educación en Coín desde que hay legajos, desde que hay escritos sobre este tema. Mirad, se trata de una amonestación del señor gobernador al ayuntamiento por no haberse formado la Junta de Instrucción Pública. Dice así: habiendo manifestado la Junta Provincial de Instrucción Pública que desconoce usted los nombres de los individuos que componen la local de esa villa, le está hablando al alcalde de Coín, al margen se expresan los que con fecha 19 de enero último
se nombraron por este gobierno a propuesta interna de esa alcaldía, según consta de la comunicación que se le dirigió en dicho día con número 72. Lo digo a usted para su conocimiento y a fin de que procure se organice desde luego la Junta para dedicarse a las obligaciones que la ley le comete, dándome cuenta de haberlo así realizado. Al propio tiempo cumple a mi deber hacer presente a usted el mal efecto que ha producido en mi autoridad y a la Junta Provincial la falta de celo por parte del Ayuntamiento que usted preside, en favor de la instrucción pública desamparada como se halla de los representantes llamados por la ley para su cuidado y vigilancia, sobre lo que llamo muy particularmente la atención de usted, a fin de que en lo sucesivo procure no tener en abandono tan importante servicio. Dios guarde a usted muchos años. Esto era segunda parte del siglo XIX. Bien, en aquellos momentos las competencias sobre la educación estaban en manos de los ayuntamientos y así seguiría durante bastante tiempo, concretamente hasta 1900, principio del siglo XX, año en el que se crea el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Desde aquellos momentos hasta la actualidad, las cosas, como todos sabemos, han cambiado mucho en nuestra ciudad y desde luego para mejor. Haciendo un recorrido longitudinal de cómo van creándose las diferentes escuelas que han existido en Coín hasta llegar a nuestros días, a nivel público, decir lo siguiente. Hay un número de escuelas, en principio, escuelas unitarias, que están distribuidas en diferentes casas de distintas calles de Coín, ¿verdad? Y por primer momento aparece el grupo escolar Carazoni en el 1929, en calle Mezones, Las Carolinas, ¿verdad? Decir que después aparece el grupo escolar Cristo Rey en el convento de los Trinitarios. Estamos hablando del año 1952. Hablamos del grupo escolar de niñas Nuestra Señora de la Fuensanta, que conjuntamente nace en el 1960 con el grupo escolar de niños Pintor Palomo y Anaya. Se construyeron dos módulos y uno central, que era para administración. Un módulo era el de las niñas, el otro módulo el de los niños. El grupo escolar San Sebastián, en 1962, lo que hoy es el Colegio de Educación Infantil San Sebastián. Hablaríamos de que la residencia escolar Virgen de la Fuensanta comienza en 1965 y tiene en aquel momento un objetivo muy claro: acoger al alumnado de la población del extrarradio, de la población rural, tanto de Coín como de la comarca. Yo mismo fui alumno durante 4 años de esa escuela hogar en aquel momento, y mi amigo Andrés Pacheco también. De acuerdo. En 1969 se inaugura el Instituto Nacional Mixto de Coín, el Instituto Licinio de la Fuente. En el año 1976 se inaugura el Colegio Público Lope de Vega. En el año 1983 se produce la división del Colegio Pintor Palomo, quedando el actual Pintor Palomo y el Colegio Huertas Viejas, de nueva creación, 1983. En el 1996, el Instituto de Enseñanza Secundaria Los Montecillos ve la luz. Y es la segunda promoción la que en estos momentos está cursando cuarto de educación infantil en el nuevo colegio, que no tiene todavía ubicación, el Colegio Ximénez de Guzmán. Bien, junto a estas escuelas se crean durante el siglo XIX y XX
una gran oferta de escuelas de iniciativas privadas que van apareciendo y desapareciendo en nuestro pueblo. Podemos hablar de las escuelas de niñas del Beaterio de Santa María de la Encarnación, las monjas. Comienzan muy pronto, en el año 1740, y desaparece a finales de la educación. Y por ellos dedicamos un tiempo importante a la formación, a la coordinación, a la atención individualizada al alumnado, a la atención a las familias desde el convencimiento de que es el trabajo conjunto el que produce resultados, a las actividades extraescolares y complementarias, desde la certeza de que es de lo vivenciado de lo que más se aprende. ¿Cuántos proyectos llevamos en todos los centros de COIN? En todos. Lectura y biblioteca, intercambios escolares, proyectos comenios. Recuerden ustedes un proyecto intercentro con la participación de todas las familias, de todos los profesionales, de nuestro ayuntamiento, de nuestro centro de profesorado. Me estoy refiriendo al proyecto de coeducación que realizamos durante años en nuestra localidad. Miren, por tanto, cuántas y cuántas funciones realizamos el profesorado. Y además de trabajar, realizamos además de trabajar directamente en el aula. Son todas funciones imprescindibles, que dan muchísima calidad al sistema y que en estos momentos está en peligro con los recortes anunciados por el gobierno central y el autonómico. Y digo que está en peligro porque no queremos creernos que esto no tenga marcha atrás. Desde luego nosotros lucharemos hasta el agotamiento por defender aquello en lo que creemos. ¿Cuánto nos gustaría a todos y a todas que nuestros gobernantes siguieran defendiendo lo que nos decían en sus campañas electorales y que de una vez por siempre se pongan de acuerdo en la promulgación de una ley orgánica que le dé estabilidad a nuestro sistema educativo? Muchos de nosotros ya hemos vivido más de 10 leyes orgánicas en educación. Por favor, con la educación de nuestro país no se juega. Sean serios, por favor, sean serios. A conciliar la vida laboral con la vida familiar. Tenemos planes de acompañamiento, ayuda a los alumnos inmigrantes, inglés para niños españoles, comedores, actividades extraescolares, aula matinal, en fin, una serie de recursos amplios. Y la tendencia de los últimos años nos dejaba entrever que las perspectivas eran de mejora. Parecía que la educación infantil, la tendencia era reducir la ratio a 1,20, lo cual después se extrapolaría a la educación primaria. Parecía que la educación infantil también iba a empezar a darle fuerza a la educación de 0 a 3 años. Tenemos la guardería municipal, en fin, las perspectivas parecía que iban a mejor. Y ahora llega lo que llega, ¿no? También tenemos la perspectiva de que se va a crear un nuevo centro de COIN, el Jiménez Guzmán, que tarde o temprano va a llegar, y sobre ello me detendré un poquito después. Yo quiero resaltar que en COIN tenemos ciertas dificultades y también tenemos algunas ventajas. Las ventajas, principalmente, el tener una FECAMPA. Santi ahora hablará sobre ello. No hay muchos municipios en los que las asociaciones de madres y padres de alumnos estén federados, y eso es un valor. Las familias en COIN tienen una participación activa en la vida escolar y en los órganos en los que se deciden lo que después está por venir en la vida escolar. Por otro lado, pienso que, y llevo poco tiempo en la dirección, pero nos vemos constantemente las direcciones de los diferentes centros, y la sensación que me da es de unidad, independientemente de que cuando se pueda uno barre para adentro. La sensación que yo tengo, lo que veo, es que por encima de los intereses individuales están los intereses generales, y cuando tratamos de buscar soluciones siempre se buscan primero COIN y después ya vemos cómo nos vamos repartiendo la tarta, ¿no?
Y eso tampoco se da en muchos municipios. En algunos sentidos estamos un poco atrapados por las normativas y por las incongruencias de las normativas, pero en general estamos unidos y luchamos por lo mismo. En cuanto a las dificultades, hay 4 principalmente que quiero señalar. Una que, bueno, no es una dificultad, pero sí que es una peculiaridad, es el hecho de contar con una residencia escolar en el municipio, con la Residencia Virgen de la Fuensanta. Esto dota de peculiaridad, sobre todo el tema de la escolarización. Evidentemente, la residencia necesita una serie de plazas escolares y a la hora de organizarlas, pues muchas veces no las vemos negras porque no lo hacen prontito, más bien lo hacen tarde, cuando tenemos cubiertas las plazas en algunos centros, y al final pues entre que nos vemos atrapados por las normativas y que la oferta de la resolución de los niños que van a residencia viene tarde, pues los niños de residencia se terminan concentrando en Víctor Palomo y en los últimos tiempos derivando al Lope de Vega. Otra de las dificultades es la escasez de ciclos formativos, la escasez de oferta de ciclos formativos que hay en Coín y en la comarca. Quizá esto pueda deberse a la cercanía con la capital, a las buenas comunicaciones, pero lo cierto es que si nos comparamos con otras comarcas, como puede ser la comarca de Antequera o de Ronda, estamos peor. Por ejemplo, en Coín ya va siendo hora de que haya un conservatorio elemental de música. Bueno, la escuela de idiomas ya se consiguió, pero bueno, en ese sentido vamos un poco por detrás de otros municipios o de otras comarcas con unas características similares. Otras dificultades que ahí quizá yo me pierda un poco y me ponen al día los compañeros, es la mala política de ubicación de centros que ha habido pues desde siempre. Según me cuentan, ponemos un colegio allí en el río, después ponemos otro allí, ahora este lo parto, este muro lo echo para allá, en fin. Eso es algo que también ha dificultado pues todo el tema de escolarización y de oferta educativa. Y por último, y ahí sí que hablo en primera persona, tenemos la barriada de la Fuensanta. La barriada de la Fuensanta o el colegio de Lope de Vega, lo miremos de una forma o de otra, podemos decir que o uno está mal ubicado o la otra está mal ubicada. La cuestión es que allí se concentra pues un porcentaje bastante alto de las familias de bajos recursos, de riesgo de exclusión social que hay en Coín y todas las problemáticas sociales que eso genera y que después llegan al centro. Yo me he pronunciado públicamente en la ordenación educativa, planificación educativa, con mis compañeros en la Comisión de Garantías de Admisión sobre el hecho de la creación del nuevo centro de Jiménez Guzmán, que iría por la zona del Rodeo, y que a nosotros personalmente nos preocupa mucho, a nosotros y a los demás compañeros, no a los profesores del López, sino nos preocupa un poco a todos, en el sentido de que nuestro centro tiene casi la mitad del alumnado es inmigrante o es de etnia gitana, la otra mitad no lo es, y de esa otra mitad la mayoría vienen en transporte escolar. El día que se cree el nuevo centro, si no hacemos las cosas bien, si no se miran bien las zonas de influencia, si no tenemos mucho cuidado, el Lope de Vega se desmantela. Y eso se convierte en un gueto, y esto no es un problema de los maestros del Lope de Vega ni del Colegio Lope de Vega, esto es un problema de Coín, porque los niños que están allí son ciudadanos, se van a hacer mayores y van a ser los que después van a estar andando por aquí. Entonces yo ahí sí que no me canso de decirlo, que hay que pensar muy bien cómo hacemos estas cosas, que después nos podemos arrepentir. En fin, esta es un poco la situación hasta hoy. Ahora nos encontramos con qué puede pasar a partir de ahora.
igual hay un poco de confusión, sobre todo en los padres, sobre en qué os afectan los recortes. Ya hemos comentado que parece que solo van a afectarle a los maestros y eso no es así. Pienso que si algunos padres se están interesando por saber en qué nos van a afectar, son los de COIN, ¿vale? Están preguntando, venga, vamos, contadnos en qué nos afecta esto. Y bueno, para mí una de las cosas más preocupantes es la pérdida de profesorado que va a suponer. En las manifestaciones se escuchaba eso de menos ordenadores y más profesores, y es que el capital humano es insustituible. Porque como ha dicho Manolo, los docentes nos hemos tenido que adaptar a nuevas realidades durante todo este tiempo, y son realidades que las tiene que hacer una persona. Es que una máquina, por más que quiera, no se puede adaptar a las carencias emocionales de los niños. Bueno, es que son tantas cosas. Hace unos días, hablando con Manolo y con Damián, el director de Cine de la Fuente, nos decían que el aumento de horas en la secundaria iba a suponer un recorte de unos 5, 6, 7 profesores en cada uno de los centros. Esto es una barbaridad. Y aquí también me gustaría dejar clara una cosa, que hay gente que dice, ¿vais a trabajar más? Bueno, tenéis 2 meses de vacaciones. No van a trabajar más. Las horas son las mismas. Lo que se recorta es en esas bondades que tiene la escuela pública de atender a la gente que más lo necesita, de la atención a la diversidad, refuerzos educativos, atención a padres en tutoría. Es decir, no nos ponen más horas de trabajo, nos quitan horas de ahí para darlas de forma lectiva. Por otro lado, otra cosa totalmente muy preocupante es el sistema de sustitución de profesorado, que hasta el 10º día no nos cubre las bajas. Paradójicamente, hace un par de años, nuestra delegación provincial, y creo que otras también, ideó, apoyándose en las tecnologías, un sistema de sustitución utilizando el portal Seneca, que iba a hacer que las bajas se cubrieran con antelación. Nos decían que en 3 días teníamos las bajas cubiertas. Eso fue hace 2 años. Que ahora estamos hablando que lo que era tan importante, de tener las bajas cubiertas antes de 3 días, ya no lo es. Ahora es a partir de 10 días. Y bueno, esto genera una desorganización, o sea, una dificultad en la organización en los centros educativos muy importante. Digo, me estoy pasando. Me estoy pasando un poquito, ¿no? Ya termino. ¿Por dónde iba? Estábamos con las bajas de profesorado. Que en el momento que en un centro, a nosotros ahora se nos casan 2 profesores, no nos cubre la baja hasta el 10º día. ¿Qué hacemos con los niños? A ver, por mucha voluntad, que además el profesorado, yo me imagino que es por vocación, es un colectivo que ante las dificultades sabe siempre darle la vuelta de tuerca a la historia, y al final hacemos lo mejor para los niños. Siempre hacemos lo mejor para los niños, por más que estemos mosqueados, pero habrá ocasiones en las que no nos queda más remedio que llevarnos a los niños con el balón al patio, porque no queda otra. Mientras sea reparable no lo haremos, pero habrá momentos en los que no nos queda otra. Si nos faltan 4 profesores y hasta el día 11º no nos lo van a sustituir, no queda otra. Corro, que si no... Otra de los asuntos que los recortes afectan es la eliminación de la exigencia de ofertar al menos 2 modalidades de bachillerato. Aquí estamos hablando de que estudias lo que hay y no hay otra cosa. Si quieres te quedas, si no te vas, pero también la enseñanza pública persigue la igualdad de oportunidades, y resulta que el que nació un año antes tiene más posibilidades de que el que se incorpora ahora en el bachillerato. Y bueno, otro de los problemas sería la eliminación de esos programas que hemos estado hablando antes como bondades del sistema educativo, que ayudan a las familias, que ayudan a los niños, y de ahí se van a ir muchos fuera. Eso compensaba desigualdades y dejarán de estar. Como me estáis cortando, yo quisiera terminar
con un texto pequeñito de Paulo Freire, que fue uno de los pedagogos más influyentes del siglo XX, y su foco prioritario de atención era las personas que se encontraban en los márgenes de la sociedad. Fue un visionario de la universalización de la enseñanza pública en tiempos y lugares muy complejos, y fue alguien que supo convertir las utopías en proyectos de esperanza. La esperanza es algo que o la tenemos o vamos mal. Lo leo. Dice así: la educación tiene sentido porque el mundo no es necesariamente esto o aquello, porque los seres humanos son proyectos y a la vez pueden tener proyectos para el mundo. La educación tiene sentido porque las mujeres y los hombres han aprendido que aprendiendo se hacen y se rehacen, porque las mujeres y los hombres han sido capaces de asumirse como seres capaces de saber que saben, de saber que no saben, de saber mejor lo que ya saben y de saber lo que aún no saben. La educación tiene sentido porque, para ser, las mujeres y los hombres necesitan estar siendo. Si las mujeres y los hombres fuesen sin más, no habría por qué hablar de educación. Bueno, muchísimas gracias también por tus palabras. Le damos ahora la intervención a Santi Ruiz como representante de la FECAMPA. Buenas noches también, os la doy yo, aunque ya hace un rato que comenzó la charla, y como mis compañeros han dicho, yo también les doy las gracias a la Asociación Cultural Viva Coín por invitarme esta noche a esta charla coloquio, como representante de todas las asociaciones de padres del municipio de Coín. Todas las asociaciones de padres estamos federadas en la federación que se llama FECAMPA, Federación Coineña de Asociaciones de Padres. Esta noche, como representante de ellas, hablaré sobre nuestro papel, que no es otro que el de colaborar con nuestros centros educativos respectivos para conseguir un objetivo común, que es una enseñanza de calidad para nuestros hijos. Y en este trabajo tenemos que trabajar codo a codo con cada uno de los centros educativos. Las familias hemos entendido que la educación es un pilar fundamental de la sociedad, por lo cual hemos apostado por la formación y la asociación. Y con ello se han puesto en marcha desde ya hace tiempo varias iniciativas que esta noche quiero resaltar. Al igual que han hecho mis compañeros, pues voy a hablar de las bondades y después hablaré de los problemas. Estas iniciativas que se han llevado a cabo contando con las asociaciones de padres son la Escuela de Padres, que lleva funcionando en nuestro municipio más de 20 años y que surge por la necesidad que sentimos los padres de que no estamos preparados para la difícil tarea de educar a nuestros hijos. Entonces, como una petición de todos los padres, se creó esta Escuela de Padres que lleva funcionando muy bien en nuestro municipio. Otra de las iniciativas que se han llevado a cabo es la de la constitución de nuestra Federación de AMPAs del municipio de Coín, que, como he dicho antes, es de todos los centros escolares. Desde el principio entendimos que si trabajábamos unidas y coordinadas, podríamos conseguir mejoras en la educación de nuestros hijos, que es para lo que nacimos. Crear esta federación nos ha costado un tiempo y nos ha costado un esfuerzo, pero ya es una realidad. Y creo que ahora es el momento de aprovechar esa unión que tenemos todas las AMPAs. La necesitaremos. Otra de las bondades que tiene nuestro municipio en cuanto a iniciativas es el Consejo Escolar Municipal, que es un ente que existe, pero que no en todos los municipios se constituye. Nosotros sí lo tenemos. Es un consejo municipal que recoge y toma decisiones de todos. La siguiente bondad es las actividades formativas conjuntas que llevamos a cabo junto con el CEP del profesorado, el ayuntamiento y las AMPAs, que han llevado a la creación de las jornadas de formación que se celebran todos los años con mucho éxito. En estas jornadas de formación
la mayoría de los ponentes ponen de manifiesto su sorpresa por la gran cantidad de padres y madres que acuden a ellas con el ánimo de aprender. Otra de ellas, la quinta que voy a resaltar, es la creación de un grupo de prevención, formada por personas muy implicadas en la prevención de conductas de riesgo, que ponen su tiempo a disposición de todos los padres de la localidad. Por todas estas iniciativas, nuestro municipio ha sido distinguido y galardonado en este año con el premio Educaciudad, un premio que otorga nuestra comunidad autónoma y ha sido concedido a 8 municipios de, creo recordar, a 8 municipios de nuestra comunidad autónoma, y Coín ha sido uno de ellos. Esto es el premio a una labor que se ha llevado en el municipio durante varios años. Hasta este punto, como digo, he hablado de las bondades o de las virtudes de la educación en nuestro municipio, pero también tiene una serie de problemas, pero estos problemas se verán acentuados con lo que se nos avecina, que ya tanto Raquel como Manolo han anticipado, y yo las voy a dar desde la perspectiva de padre. Una de ellas es el aumento de la ratio en nuestros centros escolares, que aunque nuestros gobernantes autonómicos han dicho que no las van a modificar, la realidad es que en la mayoría de los niveles educativos de nuestros centros ya se sobrepasa, porque por las cuestiones que tanto Raquel como Manolo han dicho aquí, que si los niños de residencia se matriculan más tarde que después de ya haber hecho las previsiones de lo que hay determinados niveles que ya superan que ya están rozando los 30 alumnos. Entonces, desde nuestra perspectiva de AMPA, vemos necesaria la construcción del nuevo centro Jiménez de Guzmán, pero con las matizaciones que Raquel ha advertido de los peligros que conlleva para el centro educativo López de Vega. Además, en muchos casos, el tamaño de las clases no nos va a permitir aumentar la ratio, o es que piensan acaso aumentar las dimensiones de las aulas un 20%, porque creo que hasta para criar cerdos o gallinas tienen que tener un tamaño mínimo o una superficie específica para poder tener esos animales. Yo creo que para tener personas y en edad escolar y para la educación, creo que también tendremos que cumplir unos mínimos. Pero bueno, las leyes las cambian. Por lo visto hay unas leyes que rigen eso, pero como esas por un real decreto se pueden cambiar en poco tiempo, pues creo que esas no las cumplirían, no sé cómo lo van a arreglar. Otra de las problemáticas que cuenta centros escolares, que ya es una problemática pero también una virtud, es la diversidad tanto cultural como idiomática. Esta diversidad, como ha dicho Raquel, enriquece, pero también dificulta, puesto que el avance académico del grupo no puede ser el que querríamos todos, a no ser que el grupo fuese no el número que es en la actualidad. Esa dificultad en el avance académico, también, además de esa dificultad, se encuentra con el afloramiento de problemas de convivencia, puesto que problemas que tenemos distintas etnias, distintas culturas, distintos idiomas en la misma clase. Todo esto se va a ver agravado con la supresión de profesores de apoyo, porque los profesores de apoyo lo que hacen hincapié es en esa materia, en poder, si hay niños con determinadas carencias, son sacados de la clase para que los padres lo entiendan y entonces se puede atender al grupo por una parte y al alumno con carencias por otra, cosa que va a ser eliminado con estos recortes. Esta problemática se verá acentuada más en unos centros que en otros, pero todos vamos a sufrir por ella. Otra de las dificultades o problemas es que las bajas, como han dicho, ya se ha pronunciado, no van a ser cubiertas antes de 10 días.
y desde nuestro punto de vista de padres pensamos que además esas se pueden guardar el as en la manga de decir, no se dan bajas de más de 10 días. Entonces, la primera no se da hasta antes de para 10 días, pero es que la siguiente se vuelve a dar así. Entonces, ¿cuándo se va a considerar que la baja es de 10 días? Porque tú vas, que supongo que el profesor va al médico y le da la baja para 10 días, no se cubre, pero cuando va de nuevo y no le dan el alta, ¿eso cuenta como otros 10 días? Es que no podemos, las bajas se pueden encadenar también, ¿no? El alumnado en ese tiempo de las bajas que no se cubren va a ser atendido en los propios centros con medios propios, creo que dice el decreto. Con medios propios, ¿a qué se refiere? A que los profesores, los niños esos los van a tener que coger, porque cuando se acumulen varias bajas tendremos que redistribuirlo en las clases, ¿no? Eso es lo que nosotros vemos que significan los recortes también, que las clases aumentarán todavía más en alumnado. Para eso me gustaría invitaros, es que no sé ahora mismo qué página es, pero Raquel el otro día me mandó un correo sobre la educación en Francia y venía un vídeo ilustrativo de lo que va a suponer. Si después al final queréis os digo cómo verlo, porque es ilustrativo de todo esto que se nos avecina. Otra de las dificultades serán los recortes en las bonificaciones, tanto en comedores, aulas matinales, becas y demás servicios complementarios, o deporte en la escuela, en fin, todas estas que se están llevando a cabo ahora mismo, pero muchas de ellas ya se están llevando a cabo por empresas privadas o por servicios de privatización. Es decir, unas empresas externas que dan sus servicios, que en muchos casos dejan mucho que desear el servicio que dan, y además en los que las condiciones laborales de los trabajadores que lo realizan son un poco que habría que... Esos mismos servicios dados en un centro educativo por medio de esas empresas o por la administración, los trabajadores pueden dejar, sus sueldos pueden tener una diferencia del doble, por ejemplo, hablando en dinero. Otra de los problemas que vamos a tener es el aumento en las tasas universitarias. En esto no me voy a extender más porque supongo que la estudiante universitaria pues hablará de ello. Estos son algunos de los recortes que se nos avecinan, pero además esto se hace de una manera populista, vendiéndole a los padres que realmente lo único que van a sufrir es que los profesores van a trabajar 2 horas más, pero realmente lo que supone es, como han comentado ya antes, una disminución en el número de profesores. Y la verdad es que el capital humano son los profesores, porque ellos son realmente el motor de la educación. Nosotros como padres, por lo menos yo, y así veo que muchos de ellos lo entienden, ven que los recortes en profesorado es lo más duro que nos puede tocar, porque se podría recortar en otros aspectos, pero el recorte en profesionales que dedican, aparte de sus horas lectivas, muchas otras para realizar otras actividades, esas no deberían de tocarse. Estas actividades que pueden dedicar, porque por mucho que hablemos de horas, ellos pueden llegar a poner de sus horas hasta 24 horas al día cuando son capaces de irse a un viaje con sus alumnos, o llámese en horas de formación que dedican también. Nuestra opinión es que este país no puede permitirse estos recortes en educación. Además pensamos que de una vez por todas, como ya han dicho aquí antes también, los políticos deben llegar a un pacto por la educación, consiguiendo un sistema educativo estable, porque eso es lo que le daría verdaderamente bonanza a nuestra calidad en la enseñanza, porque hacen muchos estudios para compararnos con otros países en cuanto al nivel de la educación en España, pero no tienen en cuenta que nuestro sistema educativo, como ha dicho Manolo, en los últimos años han sufrido hasta 10 bandazos, vamos a llamarlo de alguna manera. Si de una vez por todas se ponen de acuerdo nuestros políticos, y no cada vez que cambiamos de color del gobierno nos cambian nuestras políticas educativas.
los avances que se consiguen en la educación se consiguen con la implicación de todos. Y yo creo que ahora es el momento en que todos nos impliquemos. Si hay que luchar, creo que tendremos que luchar. No podemos, sobre todo no podemos caer en el desánimo y pensar que no vamos a conseguir nada. Si alguien recuerda, yo citaré algo, por ejemplo, los tubos de Río Grande. Pensábamos que no conseguiríamos nada. Yo desde aquí, desde el papel que me ha tocado, que es representar a los padres, animo a todos los padres a que no pensemos que van a hacer con nosotros lo que les dé la gana. Nosotros tenemos que estar ahí para luchar por la educación de nuestros hijos, porque la educación es un derecho de todos y para todos nuestros hijos, no es un privilegio para algunos. Bueno, Santi, pues muchas gracias. Me parece muy importante escuchar lo que es la opinión de los padres, es decir, ya hasta ahora hemos tenido la opinión de los docentes, pero también los padres tienen mucho que decir en todo esto. Y ahora vamos a ir a lo que sería a la parte, digamos, que reciben una educación, es decir, los receptores de educación, que son los estudiantes, en este caso nuestra estudiante universitaria, que es Lorena Agüera León, que está en cuarto de medicina. Bueno, buenas noches. Quiero darle las gracias a la Asociación Viva Coín por proponerme participar en este debate. Y bueno, me dijeron un poco que expresara mi opinión, ¿no? Sobre todo a nivel universitario, ¿no? Pero antes de hablar un poco de la universidad, yo quería hacer un comentario acerca de algo que ha dicho Raquel, y acerca de esa multiculturalidad de la que ella ha hablado. Yo, cuando en mi educación primaria, en Coín estuve en 2 centros, tanto en López de Vega como en Huertas Viejas, ¿no? Y ahora ya en la universidad, cuando a veces hablo con compañeros y compañeras, me doy cuenta de que esa multiculturalidad que yo he vivido en mi educación primaria me ha favorecido, porque no he llegado a crear esos prejuicios que tiene alguna gente, y diría jóvenes también, me sorprenden, ¿no? Esos prejuicios que tiene la gente acerca de estar en clase con un compañero u otro de una raza u otra o de otra creencia. Bueno, y ya me voy a centrar un poco más en el tema universitario, ¿no? Como todos sabéis, la universidad no es una educación obligatoria, ¿no? Pero al no ser la obligatoria es mucho más importante la voluntad que tiene un estudiante de decir, pues yo quiero hacer una carrera universitaria, ¿no? Es muy importante eso, y claro, si aparte del esfuerzo que ello conlleva, no se nos proponen facilidades, y es un sacrificio personal, y como sacrificio debería en la sociedad de proponernos unas facilidades, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo amigos que me decían en bachillerato, pues yo no voy a estudiar una carrera universitaria, ¿no? Yo a lo mejor voy a hacer un módulo o voy a trabajar. Y han llegado después estos años de crisis, y ellos mismos se han dado cuenta y han dicho, pues, hombre, quizás me venga bien hacer una carrera universitaria, ¿no? Porque voy a estar mejor formado, y mejor formado voy a tener quizás más oportunidades y mejores oportunidades laborales, y sobre todo conociendo la situación actual de crisis, ¿no? Esta situación actual de crisis que ha llevado pues a hacer una reformas porque el gasto era muy elevado, y reformas que los estudiantes comprendemos perfectamente, como yo creo que también profesores y demás personas. Pero hay una forma de hacer recortes y hay otra forma. No podemos hacer recortes en pilares tan básicos para una sociedad como es la educación y no hacerlo en otros. Por ejemplo, si miramos los presupuestos generales del Estado, vemos que los fondos destinados al Ministerio de Educación, Deporte y Cultura se han reducido un 21,2%, mientras que si miramos lo que se ha reducido el aporte económico al Ministerio de Defensa, no llega al 9%. ¿Esto qué te hace pensar? Pues quizás sea que el partido político que gobierna no valore realmente la importancia que tiene la educación. Yo creo que la educación, como han dicho ellos, es los pilares fundamentales de una sociedad. Y si ya aparte de un gasto personal que supone, porque un esfuerzo muy grande,
sacar una carrera universitaria, si aparte de ese gasto, bueno, ese esfuerzo personal, le ponemos un esfuerzo económico aún mayor del que ya supone, pues esto hace que se planteen seriamente estudiantes de los próximos años de estudiar una carrera, ¿no? Por ejemplo, el Real Decreto Ley que ellos han comentado, las medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, establece unas nuevas tasas. Las tasas universitarias, digamos que las financia en la mayor parte el gobierno, ¿no? Nosotros los estudiantes pagamos, creo que alrededor del 12% en Andalucía, ¿no? Cuando ahora con esta nueva reforma lo que se quiere es aumentar ese porcentaje que paga el estudiante. Si antes pagábamos cerca de un 12% de lo que en sí cuesta una asignatura en la universidad, ahora se ha cambiado y se ha establecido que una primera matrícula tiene que pagar entre el 15 y el 25%. Hay un margen para que cada comunidad establezca el porcentaje que crea más adecuado. Pero en Andalucía, si solo se paga un 12%, está claro que el próximo año los universitarios van a tener que pagar más de lo que pagaban y ya de por sí una matrícula en la universidad no es muy barata, que se diga. Por ejemplo, una asignatura de 6 créditos, que 6 créditos vienen a ser pues un crédito equivale a 10 horas, una asignatura cuatrimestral, ¿no? En una primera matrícula el coste que podría ser de unos 124 euros pasaría a ser de 206 y en segunda matrícula de unos 155 a unos 329, es decir, que el gasto se va aumentando y claro, tú piensas, pues ¿por qué no tienes suficiente con matricularte una primera vez? Porque cada matrícula te da 2 opciones de examen. Tú dices, bueno, será porque no estudias y se tiene que matricular otra vez, pero es que no es así de fácil. Quizás en la enseñanza preuniversitaria tú te matriculas y si estudias, pues apruebas, pero en la universidad las cosas cambian un poco y no es tan fácil aprobar, o si estudias no es tan fácil decir, voy a sacar un 10 que voy a estudiar pero para aprobar, porque no sé lo que me espera, ¿no? Otro ejemplo es el aumento de las tasas en los másteres, que desde un máster puede costar una primera matrícula entre los 2.500 y los 3.000 euros. Eso ahora, si el año que viene se reforma, pues, no, perdón, me he equivocado, este año entre unos 1.700 y el año siguiente, si se reforma el precio de las tasas, puede llegar a unos 2.500, 3.000 euros un máster, que eso es una cantidad considerable, ¿no? Yo actualmente, yo en la carrera de medicina, mi matrícula puede llegar a unos 1.000 euros, ¿no? O desde los 700 a los 1.000 euros. Pero si el año que viene aumenta el precio, pues habría que plantearse seriamente. Como algunos compañeros me han dicho a mí en clase, dice, es que si a mí no me dan la beca el año que viene, yo no puedo seguir estudiando. Y a ti cuando te dicen eso, alguien que está ya en cuarto y quinto de medicina, que ha hecho prácticamente la carrera entera, pues tú dices, pues es bastante grave, ¿no? Que 5 años de tu vida y no puedas terminar una carrera porque no puedes pagar tu matrícula. Con esto lo que se hace, yo creo, es sesgar un poco el acceso a la universidad y que la gente que se lo puede permitir, pues pueda acceder a la universidad, porque yo tengo compañeros que sus padres están en paro y ellos tienen que trabajar para pagarse la matrícula, porque no, su padre en paro, si cobra 400 o 500 euros, no puede pagar una matrícula de 1.000 euros o de más. Entonces, creo que es muy importante, ¿no? Las becas, pues las becas, digamos que se ha dicho que no se van a recortar. No se van a recortar, pero no se van a seguir cediendo como hasta ahora, porque hasta ahora una beca si eras becario, tendrías que tener un 80% de los créditos en los que estaban matriculados aprobados. Es decir, si tenías más de... había suspendido más de un 20%, no te concedían una beca. Esto para la ingeniería era de un 60%, pero es que ahora lo que se premia un poco es la excelencia, ¿no? Es decir, vamos a premiar a aquellos alumnos que tienen mejores notas, porque hombre han estudiado más y tal, pero tú piensas, vale, a lo mejor es un sistema justo, ¿no? Pero
si piensa, alguien que no puede estudiar, un fin de semana tiene que trabajar o tiene que ayudar en tal sitio, no puede estudiar y por tanto sus notas no van a ser las mismas de alguien que sí tenga tiempo porque no tiene que trabajar, sus notas van a ser más altas. Entonces es un poco delicado, ¿no?, el tema. Un apoyo importante que han recibido los estudiantes universitarios es digamos, el plantón que le han hecho los rectores de las universidades al ministro de Educación, ¿no? Creo que es la primera vez en la historia de la democracia que uno de los rectores no se presenta a una reunión con el ministro de Educación. Y si ellos han hecho eso, creo que es porque realmente tiene una importancia. El motivo por el que no, como han contado antes, no se presentaron a esa reunión fue porque no estaba aprobado tratar el tema de la subida de tasas, que creo que no se hizo con una opinión por parte ni del alumnado ni de la universidad. Entonces dijeron, pues no vamos a hacer esa reunión, ¿no? Y bueno, otro punto importante en el Real Decreto es que se prevé la reorganización del campus, es decir, carreras que actualmente tienen pocos alumnos, no sé exactamente el número, pero quieren quitarles, es decir, ¿por qué vamos a tener una titulación con 20 alumnos en Málaga y hay otra en Granada? Pues unimos las dos, hacemos una y tenemos menos gastos, ¿no? Porque no hay profesores, no hay personal universitario. Y con esto que se favorece, hombre, pues que no veas lo mismo si tienes que ir tú a estudiar a Málaga que si te tienes que ir a Granada. No es lo mismo ni por la cercanía ni por el gasto económico, ¿no? Y otro punto importante que creo que es importante porque muchos universitarios con los que yo hablo, que incluso ya han terminado la carrera, ya sean de magisterio, economía o lo que sea, necesitan acceder a un máster, ¿no? Y creo que uno de los requisitos básicos para acceder a un máster es un título de inglés, bueno, un reconocimiento oficial de unos conocimientos básicos en inglés. Y con esto, pues, ¿qué quiero decir? Pues que deberían también de potenciar, si quieren esa inmersión lingüística de la que hablan, deberían un poco facilitar los cursos de inglés, ya sea de la escuela de idiomas o de cualquier otro sitio, porque como todos sabemos, aquí en Coín o incluso en Málaga o en otros pueblos cerca, las escuelas de idiomas están masificadas y si me dicen, no, es que yo he terminado magisterio, pero quiero hacer un máster, pero no puedo porque tengo que ir a la escuela de idiomas y no tengo plaza, entonces dices, bueno, pues deberían de tomar carta en el asunto, ¿no? Y sabemos, yo creo que, no sé si alguien lo duda, pero España no es que esté muy avanzada en cuanto a su calidad educativa en Europa, entonces si invertimos menos en ella, lo que estamos haciendo es cortándoles al desarrollo y a los jóvenes de hoy en día, que en un futuro vamos a ser pues los que tomen las decisiones importantes, ¿no? Si reducimos esa inversión también en investigación, las famosas fugas de cerebro pues se irán a otros países y no tendremos esa excelencia universitaria en investigación que España creo que tiene, ¿no? Que estamos bien preparados, pero el problema es que no tenemos una financiación como otros países. Y eso ha que dar lugar pues, a que luego otras patentes queden en manos extranjeras y no en España, cuando realmente son españoles esos estudiantes o becarios. Y por último quiero decir que nuestro futuro está en tela de juicio y que con medidas como esta, donde prima la gestión antes que la calidad, lo que hace es que se sientan unas bases para un mayor y profundo retroceso, en vez de todo lo contrario. Primeramente, no me canso de felicitar a la organización Viva Coín que mantenga y se esfuerce en tener este foro, porque esto es una de las pruebas de lo que supone educar a una sociedad, ¿no? A pensar en plural, a escuchar opiniones diferentes, expresiones diferentes. Esto es muy importante en la educación. No somos seres uniformes y este tipo de foros
ayuda muchísimo, más de lo que quizás los organizadores creen, a mantener esta visión. He escuchado con atención las intervenciones de los ponentes y he visto que casi todo el origen del conflicto, aparte de la cuestión legal y la cuestión económica, es que se pone sobre todo el acento en el tema de la instrucción. A mí me gustaría hacer una pequeña reflexión y finalmente haría una propuesta entre la diferencia que hay entre la educación y la instrucción. Parece que los recortes afectan mucho a la instrucción de nuestros escolares a todos los niveles y universitarios. Pero yo he echado en falta una reflexión sobre qué es realmente la educación de las personas, que es quizá de lo que deberíamos de preocuparnos más, ¿no? Yo pienso que una sociedad es el resultado de la educación, no de la instrucción. Se tienen buenos mecánicos si tenemos buenos instructores de mecánicos, pero no tenemos seres humanos desde el punto de vista completo si no tenemos buenos educadores. Y eso es una cosa que la sociedad en general debe de retomar. Llevamos desde la instalación de la democracia muy empeñados en valorar en qué nos gastamos nuestros dineros desde el punto de vista de la educación, pero no hay un trabajo serio y socialmente completo de si realmente estamos educando a las personas o no las estamos educando, ¿no? Decía el primer ponente, el señor de Verde, que no me acuerdo cómo se llama, me parece, decía el señor Jiménez que se han hecho muchos planes de educación, pero que en el fondo al final con cada ciclo político tenemos una cosa nueva. Y reflexionando sobre esto, yo siempre he pensado que es imposible que haya ningún acuerdo, porque no se quiere acordar nada sobre lo esencial del ser humano, sobre la educación. Se quiere acordar otro tipo de cosas. Se quiere acordar donde finalmente llegamos con un tipo de sociedad o un tipo de personas educadas de determinada manera. Pero si realmente la sociedad y los políticos forman parte de la sociedad, estuvieran interesada en acordar algo sobre la condición humana, sobre en qué consiste la verdadera educación que lleva a los seres humanos a ser felices, es muy probable que esa columna vertebral sí se pudiera acordar. Lo que pasa es que están interesados en otras cosas y la sociedad estamos siguiendo ese camino, en interesarnos en cosas que no tienen nada que ver con lo esencial. Cuidado, hay que estar alertas con esto porque nosotros estamos contribuyendo a eso, ¿eh? Cuando se habla de que es humanamente esencial, yo entiendo que cuando a la gente la educamos en una escala de valores incluyente, una escala de valores plural y diversa, los seres humanos que están educados así, cuando se encuentran con la realidad en su evolución en la vida, pues se encuentran con un terreno que ya conocen, que es un terreno plural, que es incluyente, que es diverso. ¿Y eso qué es lo que produce? Pues produce una cosa fundamental que está destruyendo el mundo, y es que estas personas no tienen miedo. Se encuentran con cosas que ya conocen, gente de otras culturas, otras escuelas de pensamiento. Y sin embargo eso no lo estamos mirando. En eso consiste una educación esencial, no una instrucción. Voy a insistir mucho en esto. Educación no es instrucción. Es una cosa profundamente distinta. La educación te lleva a un tipo de sociedad y la instrucción te lleva a otro tipo totalmente distinto. La sociedad occidental industrializada está instruyendo de hace 150 años, no está educando. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta todos, todas las personas, las familias, los profesores, eso me parece muy importante. Las personas están aprendiendo a ser competitivas, no están aprendiendo a ser cooperativas. Y eso nos lleva a un mundo en el que competimos unos con otros. No somos animales, somos seres humanos y tendremos que aprender a cooperar, no a competir. Por mucho que se haya vendido en los últimos 50 años que la competencia, la competitividad es buena. No, los resultados no dicen eso. La competitividad, tal y como la entendemos, es un verdadero problema. Por lo tanto, si estamos de acuerdo en que la exclusión provoca miedo, en el excluyente y en el excluidor, nos daremos cuenta que del miedo a la violencia hay 3 segundos. Y a partir de ahí eso se manifiesta en todos los órdenes de la vida. No solamente en el orden de la seguridad física, sino en todos los órdenes. No vemos seres humanos en nuestro entorno, vemos competidores, porque somos excluyentes. Y resulta que ahora nos encontramos con
montones de grupos sociales que los vemos como un problema para la sociedad, como si estos grupos sociales no formaran parte de la sociedad. ¿Cómo hemos llegado a entender esto de esta manera? Pues porque nosotros, los más adultos, tampoco estamos educados. Ese es nuestro problema y esa es la primera corrección que tendríamos que hacer, independientemente de que se nos recorte para algunas actividades extraescolares, para que los colegios estén pintados y todo esto. Eso no nos sirve para nada si el problema fundamental no lo tenemos resuelto. Le rogaría brevedad para... Sí, voy a acabar, sí. Y yo plantearía la reflexión de, y si no nos hubieran hecho estos recortes este gobierno, que da igual que sea este, que sea el anterior o el próximo, ¿realmente no nos hubiera preocupado la dirección que lleva la educación? Eso tenemos que pensarlo. Mi propuesta en este sentido es bastante sencilla. Bien, recortemos de lo que no nos es necesario y gastemos nuestra energía y nuestro dinero público en lo que es necesario. A mí no me parecen necesarios los gastos militares. Yo no conozco un gasto más absurdo que ese, porque si lo utilizas es un desastre, si no lo utilizas, ¿para qué lo gastas? Tenemos que pensar estas cosas. No entiendo por qué el dinero público, que ahí deberíamos recordar, se está gastando en el mantenimiento de una clase política que ha demostrado su incapacidad absoluta en todos los órdenes. No sé por qué permitimos esto. Y tampoco sé por qué, y esa es la propuesta, que recortemos en que la sociedad con dinero público no puede mantener actividades privadas lucrativas como los bancos, que cuando producen beneficios no revierten en la sociedad. Es falso que los bancos sean fundamentales para la sociedad. Por lo tanto, mi propuesta está en invertir en verdadera educación, en instrucción, y en recortar en gastos militares, en las subvenciones a sociedades lucrativas privadas, de todo tipo de órdenes. Esa es mi propuesta. Y claro, haría una pregunta última, ¿no? Es decir, nosotros, ¿qué queremos conseguir? Seres humanos conscientes, responsables, pacíficos, cooperadores, o lo que nos interesa es tener seres humanos irresponsables, competidores, violentos. Yo, desde luego, desde la distancia, para los profesores que sepan que va bien. Si no... Perdón, acabo ya. Es bueno decirles a los profesores que, aunque ellos a veces no lo noten, sí hay muchas personas que valoramos muchísimo su trabajo, aunque no vayamos a la puerta de su casa a decirle que sí, que estamos de acuerdo, que comprendemos lo difícil que es y que estamos desde lejos apoyándoles. Gracias. Ser lo más escueto posible, lo más claro. Y Gracias, Pepe. bueno, yo creo que magnífico las intervenciones de los ponentes y también la de Pepe, pero lo voy a plantear de otra forma, viendo más al grano. Lo que nos están vendiendo es una quimera, es un rol. Al final de cuentas, lo mismo el tema de educación, como otros temas, como sanidad, etcétera, 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 al fin de cuentas supone simplemente ponernos donde nos corresponde. Y donde nos corresponde no es en el lugar donde hemos estado hasta ahora. Me acuerdo de que un amigo, un compañero que está aquí, el otro día comentaba las excelencias de un colegio privado o concertado, no sabíamos exactamente cómo era. Trilingüe, el niño hablaba inglés en una... Cuatrilingüe, piscina cubierta, maravilla. Evidentemente, la clave está en la brecha entre la escuela pública y entre la escuela privada. Si premiamos a la escuela privada, le hacemos exenciones de impuestos, le damos no sé cuánto, colaboración, y la escuela pública empezamos a mermarle todos los recursos o parte de los recursos, esa brecha se abre. Y esa brecha es la que nos indica la voluntad de la igualdad de condiciones, de la igualdad de oportunidades de los ciudadanos de España. Eso es la clave. Bien, esto se puede hacer muy fácilmente. Hay que recortar, tal y cual, y somos honestos y decimos, señores, aquí hay que recortar con la tijera y hay que quitar tantos millones de euros y vaya a tener menos historia. Pero no se es ni siquiera honesto en eso, sino que lo primero lo que se hace es descalificar a los docentes, descalificar a la educación, descalificar todo,
hacer comparaciones con otros países interesadamente, con parámetros que se lo sacan de la manga y sin, en fin, una historia, descalificación del sistema y de las personas que lo componen, para renglón seguido de decir, esto es una porquería, aquí hay que hacer una reforma educativa, por lo tanto, ¿pero qué reforma educativa? Hagan la reforma, esto no es reforma, reforma es estudiar qué es lo que está ocurriendo, porque evidentemente hace 30 años o hace 50 años la educación se impartía en unas condiciones y en un medio, y hoy las condiciones son distintas, por lo tanto la enseñanza tiene que ser distinta en todos sus aspectos. Que se cambie, pero no estamos hablando de cambiar, estamos hablando de poner a los pobres con los pobres y los ricos con los ricos. Bien.